Saludamos a nuestro invitado, él es el secretario general del Sindicato Médico de Canarias, Levi Cabrera. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Un placer estar aquí. Y nosotros encantadísimos de poder compartir tiempo de radio contigo, Levi. Empezó el verano hace unos días, bueno, oficialmente ayer. Hasta hubo un cambio de tiempo inesperado. Sí, un viento el mismo día que cambió la estación. Sí, pero el verano no es solo sinónimo de buen tiempo, playa, disfrute, sino para de que nosotros Diosito, es un pequeño infierno. Exacto, Diosito, cúrame que no me pase nada porque los centros hospitalarios se les da la vuelta como un calcetín. Sí, hay un gran problema, sobre todo en la atención primaria. Esto ya lo venimos anunciando desde hace años, que tenemos que tener una plantilla suficientemente holgada, desde, por ejemplo, que se ha feminizado más la profesión, porque tú vas ahora a visitar un servicio para informar de temas sindicales, hace poquito, pues estuvimos servicio de reumatología del Hospital de la Candelaria. Pues hay 19 reumatólogas, y de los 19 pues hay 15 mujeres y 4 varones. Es decir, antes, el siglo pasado, esto sucedía al contrario, de que la mayoría de los servicios eran hombres y más los quirúrgicos. Pues ahora incluso urología, va a haber un momento que hay más urólogas que urólogos en servicio, una cosa peculiar. Pero y en cirujanos igual, y en neurocirujanos, y en neumólogos, y en pediatras siempre también ha sido una especialidad más que ha querido elegir más las mujeres. Pero ¿a qué me refiero? A que esto conlleva que queremos que suba la natalidad. Si queremos que suba la natalidad, habrá que ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar. Entonces, todo esto repercute en que si tú estás en un servicio médico donde la mayoría son mujeres y están en edad reproductiva, porque el médico empieza a trabajar después de que hace la carrera, estudia el MIR. En mi caso, hago el servicio militar, que ya no se hace. Y luego haces 4 y 5 años de especialidad. Es decir, que empiezas a poder empezar a trabajar legalmente sobre los 30, 31 años. Si eres mujer y quieres quedarte embarazada, pues te lo tienes que plantear cuanto antes. ¿Qué pasa? Que está la inestabilidad crónica que hemos tenido en Canarias por la falta de ofertas públicas de empleo en sanidad, que en los 40 años que han pasado casi desde que está el Sistema Nacional de Salud, que se cambió del INSALU a Servicio Nacional de Salud, y se creó el Servicio Canario de Salud, se creó la atención primaria y lo que es la atención especializada como existe actualmente, que desaparecieron los ambulatorios y está el hospital, los médicos ya se llaman facultativo especialista de área. En primaria tiene que haber medicina de familia con la especialidad y pediatra. Pues con todos esos cambios que han habido, pues las plantillas no han ido avanzando al nivel de demanda asistencial que tenemos. Entonces, en atención primaria siempre hay que sustituir. El objetivo de atención primaria es 100% de sustitución. Los servicios hospitalarios nunca se han sustituido, en primer lugar, porque no hay especialistas disponibles en una lista para tú llamarlos para cubrir las vacaciones, ni la baja, ni cualquier permiso de cualquier especialidad, porque no los hay. Y tampoco deberíamos permitírnoslo, tener cardiólogos, cirujanos, ginecólogos en paro para que estén pendientes de llamar, porque sería ineficiente para el sistema. Pero en atención primaria sí, porque el médico de familia tiene un cupo de personas del que es responsable, a veces 1.800, 1.900, todavía no llegamos al objetivo que era 1.200 para el médico de familia y 900 niños para el pediatra. Entonces, si falta un médico de familia a su trabajo, es un problemón. Cuando está malito, cuando tiene un permiso por lo que fuera, porque hay por matrimonio, porque tiene vida. Y ahora en las vacaciones, pues se agudiza el tema. Porque es verdad que la mayoría del personal se quiere coger las vacaciones entre julio y octubre, ¿no? Entonces, pues se intenta racionalizar que no salga más del 30% de cada unidad para garantizar el servicio, pero a veces es imposible porque hay muchos centros que trabajan en consultorios, sobre todo, donde hay 2 o 3 personas. Si falta uno, pues es la mitad. Levi, ¿a qué se debe...? No sé qué datos manejan, lo que decías, la feminización de la medicina, porque está claro que cada vez son más mujeres y también es verdad, hace poco tuvimos la EBAU y preguntabas por fuera a los chicos que van a empezar a estudiar en la universidad un porcentaje
pequeño elige medicina. Prefieren carreras todavía más complicadas, científicas, como que tengan que ver con nuestro físico. Sí, sobre todo ahora todo lo informático, exacto, telemedicina. Prefieren eso pero está a tope, porque la medicina es muy sacrificada. Es muy sacrificada también, pero sigue habiendo un número clausus altísimo. Tengo un montón de gente también, fui con una sobrina a celebrar la graduación y hablando con padres de alumnos que estaban por allí, pues hay muchos que tienen que su hijo o hija hacer otra carrera porque no tienen la nota para medicina, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de un caso que pues, va a hacer enfermería, va a ver dónde entra, en qué escuela de enfermería entra de Canarias, porque si no tiene que irse fuera, pero que sigue siendo altísima la nota, es decir, que todavía hay mucha demanda para estudiar medicina, aunque parezca que no. Todas las facultades están nuevas. No, precisamente deberíamos permitir que accedieran más alumnos para hacer medicina. ¿Por qué? Porque médicos tenemos. ¿Qué pasa? Que muchos de los médicos que se forman en España, que se forman, por ejemplo, aquí en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, que terminan la carrera, la gran mayoría no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque son personas de 24, 25 años que están en casa de sus padres, no tienen necesidad laboral, sino es que tienen... sí, porque no se han casado, no han tenido hijos, no quieren comprar una casa, sino que están estudiando el MIR, y entonces esos en una minoría son los que se atreven a empezar a trabajar, que los estamos llamando, porque no tenemos especialistas de medicina de familia. ¿Quién ocupa la mayoría de esos puestos? Médicos homologados del extranjero, sobre todo y más de países no comunitarios, que vienen a trabajar, y son personas todas mayores de 40 y 50 años, que vienen ya con familia, y lo que quieren es trabajar. ¿Qué pasa? Que no podrían trabajar si no tienen la especialidad de medicina familiar y comunitaria en su país y la acreditan en España. O hacen el MIR en España y hacen la especialidad. ¿Qué pasa? Que no tenemos suficientes especialistas, que ya lo anunciábamos desde hace más de una década. Desde el siglo pasado está pasando. Entonces a todas estas personas se las contrata como médicos de familia y como pediatras. Entonces, siéndolo en su país. Siéndolo en su país, homologado en España, pero sin tener la especialidad. Que son médicos homologados a médicos en España. Una vez estás homologado a médico, que es un acto administrativo, no te exigen una nota, por ejemplo, para homologarte. Si no, tú vienes de un país con un título de médico, no se averigua qué requisito hay en ese país para hacer medicina. A lo mejor sobre un 14 aquí te piden un 13. A lo mejor en ese país no sabemos cuántos entran en medicina y qué criterios hay para seleccionar los estudios de medicina. Y eso ya es cuestionable también. Sí, bueno, se ha hablado de que hay gente que viene con título falsificado, que viene de sitios donde a lo mejor el nivel de medicina no es igual que el nuestro y se homologan. Entonces, la discusión estaría, fíjate dónde llevo yo el tema, que aquí se podrían abrir más, bajar la nota de corte para que entren más alumnos a las facultades de medicina, exacto, pese a que después a lo mejor hay un exceso de médicos, pero les debemos dar oportunidad a los nuestros de estudiar medicina y no homologar tanta gente de fuera, porque te digo, hay pendientes y datos fiables, de una fuente que me lo ha dicho, que hay pendientes para homologar a médicos en España solicitudes del año 23, del orden de más de 1.000 mensuales, que están en una tonga, que las personas de esa comisión no dan abasto y que están pendientes de homologar a médico en España. Cuando nosotros producimos, porque se aumentó el número clausus al final de la primera década, que había un gran fallo de producción de médicos en España, en la segunda década se empezó a aumentar el número de médicos y fue cuando vino la crisis, a partir del 9 hasta el 20, y entonces ahora se ha intentado volver a subir los alumnos en medicina y al mismo tiempo aumentar las plazas de formación sanitaria especializada. En el caso de los médicos, las plazas de MIR. Esta última convocatoria es la mayor que ha habido de toda la historia, 8.887 plazas, y se prevé que la convocatoria que se está cocinando ya, porque eso se cierra ahora en julio, porque en agosto se van de vacaciones, se publica en finales de septiembre, principios de octubre, y va a rondar las 9.000 plazas. Va a ser la mayor oferta de MIR de toda la historia de España, desde el año 78, que existe la especialidad de familia en este caso, y que se está haciendo el MIR desde ese mismo año de forma oficial como se hace ahora mismo. Entonces, si tú formas médicos en España que luego
porque ese es otro tema, ¿no? Que luego, por haber puesto una nota de corte en el MIR, se quedan sin poder elegir especialidad, pero dentro de los que entran en la nota de corte, además tienes un cupo para extranjeros, que llegó a ser del 10% de las plazas en esta última convocatoria, es decir, entraron 887 personas extranjeras a hacer la especialidad que ya están incorporados como R1 en España. En teoría no tienen DNI, no tienen residencia en España, porque es un cupo para extranjeros, que se supone que pagamos nosotros, que eso no lo hace ningún país del mundo, te estoy viendo la cara, eso lo pagamos todos nosotros. Claro, cuando faltan especialistas en España, lo que faltan es especialistas, y más en determinadas especialidades, no en todas, pero en una gran mayoría de especialidades sí nos faltan y tenemos graves carencias. La peor, medicina de familia y pediatría en atención primaria, porque pediatría en hospital sí está bien cubierta. Los FEA de pediatría, que FEA es la categoría laboral del médico de hospital, facultativo especialista de área, no hay problema. Incluso, fíjate, en algunos casos empiezan a sobrar, porque no nacen los niños que nacían cuando en el servicio de pediatría habían 20 pediatras y nacían tantos niños al mes. Resulta que ahora ha bajado a la mitad o un 75%, con lo cual a veces ya la actividad de esos pediatras en el hospital ha disminuido un poco, pero en atención primaria siguen faltando pediatras. Eso te iba a decir que... Claro, porque la mayoría de los pediatras que acaban, la mayoría quieren quedarse como pediatra hospitalario, porque en el hospital todos los pediatras son especialistas de un área de atención al niño, no son pediatras generales. Los únicos pediatras generales que hacen de todo con el niño son los que van a atención primaria. Los que se quedan en el hospital se subespecializan, por eso se llama pediatría y sus áreas de especialización, que es el endocrino pediátrico, claro, el cardiólogo. Claro, tú vas al hospital y te atiende el problema que tenga el niño, el pediatra especialista en ese área del conocimiento del niño, ¿no? Entonces a muchos pediatras les es más atractivo ser neonatólogo, claro, ser pediatra de la UCI pediátrica, ser neumólogo pediatra, ser gastroenterólogo pediatra, ser endocrino pediatra, ser oncólogo pediatra, que son las áreas de capacitación que están reconocidas. Por ejemplo, en el aspecto psiquiátrico no hay pediatras psiquiatras, sino los psiquiatras asumen, y ahora ya se ha creado la especialidad, la psiquiatría infantil y del adolescente. Hasta ahora lo asumían los psiquiatras de adultos, pero no lo veían los pediatras. Pero todos los que te acabo de decir son subespecialidades que sí existen en pediatría, que por otro lado ellos están pidiendo que se les reconozca oficialmente. Pero volviendo otra vez a lo que me acabas de decir de las plazas MIR, o sea, sí, un 10% están destinadas... reservadas para médicos extranjeros. No, exacto. Con que no tienen ni siquiera DNI español. No, si son extranjeros. Pero vienen y homologan el título a través de las embajadas de los países que tienen convenio cultural con España. A coste de España. A coste de España, que son la mayoría del mundo. Sí. Entonces, teniendo convenio cultural, tú puedes homologar el título de médico a través de la embajada. Una vez homologado el título, tú te matriculas al MIR y coges plaza como extranjero en el cupo de extranjero. De esas 80, por ejemplo, en este último MIR, 887 plazas. ¿Qué pasó? Que con la nota de corte de esos 887, pues se habían ocupado 400. Y ahí se acabó el cupo de los que entraban para elegir en España. Entonces, como no sobraron plazas, no sé si sabes la noticia, ¿no? Que llevan 2 años sobrando plazas, sobre todo de medicina familiar y comunitaria, 131 al final, que no se cogían. En Canarias se adjudicaron todas, pero en los sitios de especial lejanía, los que llaman plazas de difícil cobertura, claro, es que esas no las quieren ni los extranjeros, ni los extranjeros las quieren. Entonces, se dio una segunda vuelta, no, habían sobrado casi 300. Entonces, se hizo una segunda vuelta que los que habían aprobado el examen con la nota de corte, que en el cupo se habían quedado sin elegir porque era el 7% al principio, se aumentó un 10%. Entonces, esas 300 personas más, para llegar a las 887 en vez de 500, eligieron plazas pues donde quedaban, algunas de esas de difícil cobertura, pero hubo sitios de Huesca, de Soria, de Burgos, de Zamora, de Castilla-La Mancha, en Albacete, en Ciudad Real, que se quedaron desiertas. Es como si aquí, por ejemplo, en el hospital universitario, que tenemos 15 plazas, no hubiese elegido nadie.
sería una tragedia para el hospital. Es una tragedia porque son personas que ayudan a que el hospital puestos de funcione. trabajo que no se cubren. Claro, y que después especialistas menos que tenemos. Claro. En estas plazas que dices dedicadas a extranjeros, le vuelvo a dar la vuelta porque yo es que estoy me surgen... muy preocupado por ese tema porque no sé por qué se sigue ofertando tanto. Claro. Teniendo médicos en España que no entran a hacer el MIR, ¿por qué se ofertan tantas plazas a extranjeros? Cuando eso era explicable en los años 60, 70, claro 80. Que no había. No habían, y porque era un convenio cultural para... no, es que el fin de estas plazas es que no se queden en España. Es un título académico para que se vayan a su país a llevar nuestro conocimiento, habilidades y aptitudes que les hemos enseñado. O sea, vienen, se presentan, con los impuestos de todos los españoles se cubren los gastos de ese MIR. Eligen la plaza donde quieran, con el puesto que tienen. Es decir, si tienen un buen número y quiero ser cirujano cardíaco en el Hospital de La Paz, se la damos. Se la dan. Pero ¿y si estas personas, una vez que sacan la plaza, que homologan el título, deciden irse como muchísimo a Alemania porque les pagan más, ¿se pueden ir? No, a ver, los que entran por el cupo de extranjeros no podrían ejercer en España, tendrían que irse. O sea, que se los pagamos, para se que la se vayan. Dan para que se vayan. Claro. La verdad es que somos tontos. Porque después hay otra singularidad. Extranjeros se pueden presentar como comunitarios si tienen un familiar, son hijos, tienen un padre, un hermano, son pareja oficial o pareja de hecho de una persona comunitaria. Yo puedo ser de Mozambique, que si no tengo convenio cultural con España, que ahora mismo no me acuerdo si lo tenemos, me pongo de pareja de hecho, perdón, así frívolo sí. Lo que voy a decir, me pongo como pareja de hecho con una alemana, en este caso porque me enamoré de una alemana, y me puedo presentar al MIR como un comunitario. Ese dato no lo tenemos controlado. No sabemos cuántos extranjeros, por tener parentesco con una persona comunitaria, estamos formando en España junto con los comunitarios y junto dentro de los comunitarios con los españoles. Y mientras tanto seguimos subiendo la nota de corte para que los nuestros no puedan acceder a la universidad. Lo has entendido perfectamente. Entonces, ¿qué estoy proponiendo yo que desde hace tiempo? Hay que poner un cupo de extranjeros para homologar a médico en España. Porque si yo estoy formando médicos para que luego se especialicen y tener controlado mi mercado, por la izquierda, por la derecha me están adelantando que la ley lo permite, un montón de médicos que se homologan, que no hay ningún control, y luego médicos generales tenemos miles. Lo que faltan es especialistas, médicos especialistas que hayan hecho el MIR en España o que ya traigan la especialidad de fuera y acrediten la especialidad en España. La mayoría de los que están entrando no son médicos especialistas que quieren acreditar la especialidad, son médicos generales que los contratamos porque no tenemos. Una vez ven el funcionamiento nuestro, dicen, ¿para qué voy a ir al MIR si me están contratando? Claro. Y después, peor todavía, si le regalo la plaza del MIR, mi problema es a quién pongo donde él está trabajando para que haga el MIR, porque no hay médico. Tengo que poner a otro médico general. Es un problemón tremendo. Y que nadie ha querido hacerle frente y coger por la solapa hay y decir, hay responsabilidades de los servicios de salud autonómicos y hay responsabilidades del ministerio, que también puede, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promover acciones, formas de gestionar mejor, que haga que esto se pueda ir solucionando. Hay que planificar ahora para la década que viene. Esto ya no tiene remedio a corto plazo. Tenemos que salir como podamos, como lo del verano que acabas de decir. Qué horror. Vamos a salir como podamos de esto y ya, si no planificas para a partir del 30, 32, 34, esto no se va a solucionar. Y acaban con la vocación de miles de estudiantes, de jóvenes, que realmente tienen como vocación la medicina. Hay algún padre que ha pensado, bueno, ¿y si mando a mi hijo a Colombia que haga los estudios allí, porque aquí no saco nota para ninguna facultad? Y después viene y se presenta por el 10%. No, lo homologan. Lo homologan directamente de médico y ya es español, se puede presentar como comunitario. Es decir, me acabas de pillar. Él es español, es tremendo, hace los estudios en un país no comunitario y luego si hay convenio cultural, le homologan el título de médico en España porque no te van a averiguar lo que sabes ni lo que no sabes. Vamos, como si haces de curandero. Bueno, en Cuba vienes y te si tienes tu título, sea como sea, no vamos a entrar como llegaron a tenerlo. Hay gente que lo tiene bien, que son buenos, y hay gente muy mala, y hay gente que nos cuestionamos que sean médicos. Pero se los homologan igual. Sí, hay de todo, ¿no?
Hombre, si cuela y tú tienes el título homologado, ya estás bendecido, ya con tu título de médico. Y luego para colegiarte se pide también de no tener antecedentes penales. Eso es una pega que están teniendo muchos médicos no comunitarios que han homologado y que luego, como la homologación tarda tiempo y se traen el certificado de penales cuando salen del país, resulta que eso tiene una caducidad. Y tenemos un problema gordo de muchos médicos que han conseguido la homologación y no tienen actualizado el certificado de delitos penales para poder colegiarse luego y ejercer de médicos en España. Llegamos al final, tienes que volver porque de esto hay muchísimo este que tema hablar. me apasiona porque no conozco ningún país del mundo que haga esto, que haga una prueba para que se hagan especialistas y tú no le hayas visto la cara ni hayas hablado 2 minutos con esa persona. Desde luego. Cualquier país de nuestro entorno, para contratar a alguien, lo mínimo es conocerlo y hablar 2 minutos con él. Es que la sanidad tiene que entrar en la UBI antes de incluso de ir a la universidad. Sí. Porque vamos, es que está el follón desde el principio. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario. SEMS, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer y cuando quieras a tu disposición. En breve, que hay mucho que hablar. Y el hospital de Olla Fría. Sí, que lo tenía por aquí. Tenemos que quedar. Seguimos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.